Queridos alumnos, bienvenidos a esta presentación de cómo comentar un plano urbano. Es decir, cómo comentar la representación gráfica a escala de una ciudad que muestra los espacios edificados y no edificados. Es importante conocer esta definición. Se trata de una representación gráfica, normalmente un dibujo, aunque puede utilizarse como plano urbano, como base del comentario, una imagen vía satélite o una reconstrucción hecha por ordenador, a escala, es decir, manteniendo las proporciones y los tamaños para tener verdadero valor científico, de una ciudad, un espacio urbano, no un espacio rural, que muestra las áreas edificadas, las construcciones, los edificios, y las zonas no edificadas, los espacios libres, como los parques o las plazas. Podemos ver en un plano urbano las diferentes áreas que forman la ciudad, la evolución que ha sufrido esta ciudad a lo largo del tiempo, las actividades y los posibles problemas que pueda tener una ciudad. Todo ello entrará en nuestro comentario. Para ello vamos a seguir un guión basado, como siempre, en la identificación de lo que tenemos delante, la descripción y el comentario. En la identificación simplemente tendríamos que decir esto es un plano urbano y dar nuestra definición. En la descripción explicaríamos en qué consiste, qué muestra este plano urbano, es decir, el emplazamiento y la situación de esta ciudad, las partes de la ciudad y su morfología, su aspecto, es decir, el centro histórico y el CBD, Central Business District, en caso de que exista, el ensanche y sus ampliaciones, la periferia y ampliando el área, todo el área metropolitana, es decir, todas las zonas conectadas con esta ciudad. En nuestro comentario analizaríamos más profundamente la ciudad, cómo ha ido evolucionando, cuáles son sus funciones y para qué se utiliza el suelo, y cuáles son los problemas que pueda sufrir y los retos que puede afrontar. Para hacer nuestro comentario, utilizaremos como ejemplo la ciudad de Pécs, en el sur de Hungría. Esto es un plano urbano de la ciudad de Pécs, que además tiene valor histórico. Pero nosotros, para este vídeo, vamos a utilizar una imagen por satélite sacada de Google Maps a modo de base para nuestro comentario. Con lo cual no es un sentido estricto un plano urbano, siento haberos mentido en el título del vídeo, pero nos sirve exactamente igual para comentarlo. Comenzando por el emplazamiento, es decir, dónde está, dónde se encuentra la ciudad de Pécs, se trataría de una zona llana, la llanura húngara, entre 120 y 150 metros de altura, donde ya en época romana se estableció una ciudad llamada Sopianae, cuyos restos aún se conservan, pero que sería atacada y prácticamente destruida por las invasiones germánicas y hunos, hasta renacer como Quinque Basilicae, 5 iglesias, ya en la Edad Media, una época en la cual iría cambiando de manos entre los cristianos y los turcos. Su situación, es decir, su relación con el entorno, es la de una ciudad capital de la provincia de Baraña, en la región de Transdanubia Sur, en el sur de Hungría, a 30 kilómetros de Croacia y 60 kilómetros de Serbia, una ciudad que en tamaño, en número de habitantes, es la cuarta más poblada de Hungría, que tiene la universidad más antigua y que ofrece un espacio multicultural y muy activo que la llevó a ser nombrada en 2010 Capital Europea de la Cultura. Por supuesto, nosotros no podemos saber todo esto simplemente viendo un dibujo, un plano urbano o una fotografía de la ciudad. Así que, si conocemos el contexto, lo decimos, pero si no,
simplemente hablaremos de aquellas cosas que podemos ver en la imagen. Es decir, se trata de una zona llana, sin formas de relieve, montañas, acantilados, costa, que hayan afectado claramente la ciudad y sin que se aprecie ningún río, ningún curso de agua de importancia. Lo único, una zona más montañosa al norte. Y respecto a la situación, es decir, dónde se encuentra, sabemos que se trata, porque lo hemos dicho, de una ciudad de Hungría. Por lo tanto, dicha la identificación, se trata de una fotografía por satélite, y la descripción de la situación y el emplazamiento, comenzaríamos a analizar las partes de la ciudad, señalando el centro histórico de forma más o menos circular, compacta, diferenciada del resto. Después la ampliación, el ensanche de este centro histórico y más allá la periferia. Si quisiéramos hablar de otras zonas, tendríamos que alejar la imagen para poder hablar del área metropolitana, es decir, todas aquellas zonas que tienen contacto con la ciudad, pueblos, campos de cultivo, zonas industriales, almacenes, vías de comunicación que tienen la ciudad de Pécs como centro y que se organizan a su alrededor. Pero eso no aparece normalmente en nuestros planos urbanos, porque tendríamos que estar, como ahora mismo, demasiado lejos como para poder ver la ciudad. Sin embargo, existe y tenemos que mencionarla. La ciudad de Pécs es, por supuesto, el fruto de una evolución a lo largo del tiempo, partiendo del centro histórico, la ciudad de origen medieval, y ampliándose en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX y posteriormente en tiempos más recientes con un enorme crecimiento, lo que se llama crecimiento en mancha de aceite, es decir, como una gota de aceite que se extiende por el territorio, en forma de anillos que van envolviendo el centro. Esto, por supuesto, no lo podemos saber simplemente viendo la imagen, pero todas las ciudades modernas han sufrido un proceso muy parecido, con lo cual nuestro análisis, nuestro comentario, va a basarse en esto, un crecimiento desde el centro histórico hacia el exterior. Por lo tanto, de nuestras tres partes, iremos comentando una a una qué aspecto tienen, qué tipo de funciones se llevan a cabo en ellas y los usos del suelo, los problemas que se pueden encontrar, los cambios que hayan sufrido, etc. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es comentar la trama urbana. Recordamos que hay tres tramas urbanas principales: irregular, es decir, calles sin una planificación previa, sin grandes plazas que lo organicen, calles retorcidas que se entrecruzan, que no son rectas, no tienen salida en muchos casos, y es propio de las ciudades más antiguas, ciudades no planificadas, o el planteamiento ortogonal, es decir, cuadriculado, con calles rectas y manzanas de casa en forma cuadrada o rectangular, y finalmente radiocéntrico, que puede ser más o menos regular, desde un centro una serie de calles, como los radios de una rueda, que salen hacia el exterior y hacen que toda la ciudad se distribuya en anillos, es decir, en franjas cada vez más alejadas del centro. Como hemos dicho, se pueden distinguir estas tres zonas. Es importante tener en cuenta que no tenemos que saber exactamente dónde empieza una zona y dónde termina la otra. El centro histórico es quizás el más fácil de identificar, pero hay otros que realmente son difusos, son difíciles de separar claramente, porque la ciudad va creciendo de forma progresiva a lo largo del tiempo. Así que en ningún momento se espera de nosotros que podamos, como hemos hecho aquí, hacer una línea clara separando una parte de la otra.
Esto es solamente para que nos hagamos una idea de cómo puede ser la organización en partes de la ciudad, pero nunca es una cuestión tan clara, nunca hay una barrera que señale una parte de otra, salvo que nos encontremos una delimitación muy clara, como un muro, un río, un accidente geográfico. Lo normal es que la ciudad vaya evolucionando progresivamente. Simplemente, como sabemos que las ciudades, especialmente las ciudades europeas, tienen normalmente un centro histórico, un ensanche y una periferia, vamos a buscarlos y vamos a comentarlos, especialmente teniendo en cuenta que las imágenes que se nos presenten para comentar estarán normalmente seleccionadas porque muestran claramente al menos algunas de estas partes, con lo cual tenemos que tener esta idea en la cabeza para poder hacer nuestro comentario. Vamos a comenzar con la parte más clara, pero a su vez una de las más variables de la ciudad, que es el centro histórico. El centro histórico, como su propio nombre indica, es el centro de la ciudad, pero no necesariamente está en lo que es el centro matemático. Una ciudad puede crecer hacia un lado, puede crecer de forma alargada, especialmente si tiene obstáculos como el mar o unas montañas. En este caso, y especialmente en esta imagen, aparece más o menos en el centro, pero por supuesto nosotros lo tendremos que buscar. El centro histórico normalmente tiene un aspecto compacto con calles más estrechas, con edificios de manzanas más pequeñas y parece estar más o menos delimitado. Esto es porque la mayoría de centros históricos originalmente tenían una muralla, que en muchos casos se conserva y en otros casos se ha sido sustituida por calles, muchas veces llamadas calle de la muralla, calle del muro, etc. Por lo tanto, está más delimitada. El centro histórico originariamente era toda la ciudad, así que tradicionalmente tenía unas funciones muy variadas y muy complejas. Todo lo que se hacía en la ciudad se hacía aquí. Pero con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una zona residencial que puede haber evolucionado de formas distintas. Si no ha recibido cuidados, puede haberse convertido en una zona degradada, una zona empobrecida, una zona poco cuidada, con calles estrechas y edificios pequeños que hacen difícil que la gente se mueva por él, pero si ha recibido los cuidados adecuados, puede convertirse en una zona rica de prestigio, el verdadero símbolo de la ciudad, donde el suelo es muy apreciado, con lo cual se va apartando la función residencial, la gente no vive en el centro histórico, sino que se va dedicando a edificios de ocio y espectáculo, al turismo, a las funciones de gobierno, a aquellas actividades que requieran prestigio, que proporcionen beneficios económicos, cuyos dueños se lo puedan permitir y que se convierten en el núcleo de la vida urbana. Sin embargo, una ciudad no es solamente su centro, especialmente a partir del siglo XIX y el siglo XX, con la transición demográfica, la población aumentó enormemente y, debido al éxodo rural, es decir, el movimiento de las personas del campo a las ciudades fueron creciendo muchísimo. Las personas no estaban solamente limitadas al centro histórico, sino que comenzaron a crearse barrios en el exterior, lo que se conocen como los ensanches y las ampliaciones de la ciudad. Estos son zonas en las cuales fuera de las murallas, que muchas veces se derriban, ya que habían perdido su función de defenderse de los enemigos y cada vez más la función de limitar la ciudad como un lugar con sus propias leyes, porque esto ya no era así, empiezan a construirse barrios en el exterior. Los ensanches son barrios planificados, con calles rectas y bloques de casas regulares que suelen estar dedicados a la población de clase media o de clase alta
que ya no vive en el centro de las ciudades porque éstas empiezan a albergar cada vez más población obrera. Esto está vinculado a la revolución industrial, en el caso de la ciudad de Pitch, debido a la creación de la mina de carbón o a grandes fábricas como la fábrica Jolnay de cerámica, aumentó la población y se reunió cada vez más población obrera. Esto hacía que las ciudades comenzaran a estar muy llenas de gente, a ser sucias, en malas condiciones, y aquellas personas que podían permitírselo vivían en las afueras. Por el contrario, también se crearon barrios obreros, barrios industriales, con casas de poca calidad, con malos recursos, etc., habitados por los trabajadores de estas fábricas y de estas minas. Todos ellos, hoy en día, se han convertido en ampliaciones del centro, zonas fundamentalmente residenciales, cada vez más densas, con edificios más amplios, que son muchas veces difíciles de distinguir del centro y reúnen a una gran parte de población. Al tratarse de una ciudad de tamaño medio, Pécs no tiene el ensanche amplio y planificado que pueden tener otras ciudades europeas, pero sí que tiene esta zona exterior residencial que va dedicándose cada vez más a todo tipo de actividades. A medida que la ciudad crece y tiene cada vez más actividades, toda esta zona que originariamente era residencial, ahora se va dedicando cada vez más a actividades de todo tipo. Tampoco tiene un CBD, un Central Business District, pero en esta ampliación se localizan los bancos, las zonas comerciales, las zonas de comunicaciones, como las estaciones de tren o de autobuses, y los edificios educativos, como la propia universidad. Es decir, es una ampliación del centro de gran importancia que reúne aquellas actividades que se han ido instalando a medida que crecía la ciudad para satisfacer las necesidades de todos sus habitantes. Más allá de esta ampliación del centro, las ciudades siguen creciendo. En el caso de Pécs, como otras ciudades de Hungría, especialmente desde los 50 y sobre todo desde los años 70, ha ido ampliándose con grandes zonas residenciales, situadas en lo que conocemos como la periferia, es decir, todos aquellos barrios que se van estableciendo en donde ocupan una gran cantidad de espacio, son zonas fundamentalmente residenciales, es decir, viviendas, o zonas de servicios que requieran mucho suelo o que necesiten un suelo más barato que el que se encuentra en el centro de la ciudad. Tenemos así, por ejemplo, zonas industriales, polígonos industriales, almacenes, zonas de distribución, áreas de servicios, como por ejemplo los cementerios, y grandes zonas residenciales, que pueden albergar edificios bajos, casas unifamiliares, como en este caso vemos una trama abierta, una disposición radial desde un centro en anillos sucesivos, todas las viviendas, cada una con su patio, con su jardín, etc. Esto ocupa una gran cantidad de espacio y es solo posible gracias al desarrollo de la ciudad, que permite que las personas tengan un nivel adquisitivo, unas posibilidades de comprar estas casas y un transporte, un coche o un transporte público que haya mejorado en la ciudad que les permita comunicarse con el centro de la ciudad para ir a trabajar, etc. En otras zonas nos encontramos bloques de pisos típicos de los años 70, como en este caso con una estructura ortogonal, es decir, cuadricular. Todo ello, como se ve en la imagen, sigue la idea de las ciudades jardín, es decir, la combinación de las zonas residenciales con espacios verdes. Una idea de hacer la ciudad cada vez más habitable, cada vez más
accesible a las necesidades de los seres humanos, evitando las zonas llenas de gente y contaminadas del centro y creando zonas residenciales cómodas para la vida. Sin embargo, esto crea el problema de ocupar una gran cantidad de espacio y, como ya hemos dicho, obligar al transporte público o al transporte privado. Finalmente, y ampliando nuestra imagen, entramos en el área metropolitana, es decir, todas las zonas que rodean a la ciudad e interactúan con ella. Pueden tratarse de más zonas residenciales, cada vez más alejadas, que necesitan del transporte público o del transporte privado, zonas rurales, pueblos, campos de cultivo, etcétera, que dependan de la ciudad para servicios como hospitales, transportes, almacenes, centros de distribución, etc. Industrias, zonas de producción de energía, ciudades dormitorio, es decir, localidades pequeñas donde la gente vive pero luego trabaja o estudia en la ciudad, etc. Por lo tanto, para recapitular y resumir todo lo que hemos dicho, cuando nos encontramos ante un plan urbano, tenemos que distinguir las partes. Siempre o prácticamente siempre vamos a tener un centro histórico. Puede haber un CBD, un Central Business District, que normalmente en el caso de las ciudades europeas no está en el centro, porque el centro, como su propio nombre indica, es un centro histórico, es decir, es anterior a que se desarrollaran las industrias, y por lo tanto, si existe esta zona de grandes empresas, rascacielos, oficinas, bancos y demás, suele estar situado un poco al exterior, fuera del centro. Después tenemos una zona de ampliación, un ensanche planificado con función residencial y una ampliación con barrios obreros, industriales. Cuando la ciudad fue creciendo en el siglo XIX, siglo XX, puede haber variaciones, pero en general suele encontrarse, y posteriormente una periferia, es decir, una zona exterior donde nos encontramos zonas residenciales, en este caso grandes urbanizaciones de casas individuales o viviendas colectivas y algunas zonas industriales, almacenes, etc. Podemos comentar las vías de comunicación y aquellas zonas que se vean claramente, como zonas de ocio, zonas verdes, monumentos y puntos centrales. Tenemos que comentar si son zonas irregulares o zonas ortogonales, cuadriculadas, o en ocasiones zonas centralizadas, radiales. Si tenemos una planificación más cerrada de calles estrechas o más abierta con calles más amplias y zonas despejadas como plazas o parques, y brevemente explicar cada una de las partes. El centro histórico ha ido evolucionando, convirtiéndose bien en una zona más empobrecida y con problemas, bien en una zona rica y de prestigio. La periferia, que empezó como una zona residencial y ha ido adquiriendo otras actividades, normalmente actividades de servicios del sector terciario, y la periferia, la zona exterior, donde nos encontramos las viviendas, las urbanizaciones y otras zonas de servicio y de atención a la población. Para completar nuestro comentario, solamente nos faltaría hablar de los problemas y los retos a los cuales puede enfrentarse nuestra ciudad. Esto es algo que no se ve claramente en el mapa, pero que en general es común a casi todas las ciudades modernas, con lo cual podemos explicarlo y, a ser posible, aunque tengamos que utilizar la imaginación, deberíamos intentar vincularlo con lo que vemos en el mapa y lo que hemos explicado.
En primer lugar, podemos hablar de la contaminación y el tráfico, que es una consecuencia directa de lo que hemos llamado ciudad difusa, es decir, la creación de zonas residenciales con poca densidad de población porque consisten en casas unifamiliares, cada una con su jardín, con su patio, etcétera, que obliga a depender del coche. Esto hace que todos estos transportes, al llegar a trabajar, sobre todo en el centro o en las zonas cercanas al centro, creen atascos, contaminen, acumulen eh, los propios coches, eh, consuman una gran cantidad de combustibles y de energías, consuman el suelo, es decir, el uso excesivo del suelo también es un problema, especialmente en las zonas más pobladas, y todo ello puede compensarse volviendo a lo que se conoce como la ciudad compacta, es decir, creando zonas centrales, edificios colectivos más grandes, zonas verdes que eviten la contaminación y que permitan además embellecer la ciudad, hacer la vida más cómoda y crear un sentimiento de comunidad que se está perdiendo en estas zonas cada vez más separadas. El estancamiento económico es también un problema al que pueden enfrentarse muchas ciudades, sobre todo, como en este caso, ciudades de tamaño medio, que no son la capital, que no son los grandes centros industriales, y se puede intentar compensar, por ejemplo, con el establecimiento de industrias, el establecimiento de centrales energéticas, como la central eléctrica de Pécs, la central de biomasa más grande de Hungría, mediante la inversión en la educación, para tener profesionales formados, atraer estudiantes extranjeros o de otras partes del país, o mediante la creación de actividades culturales, festivales, etcétera, como el Festival de la Luz. Otro problema habitual es el uso del suelo. No solamente utilizarlo para construir en él fábricas, zonas de ocio, centros comerciales, zonas residenciales, etcétera, que hacen que el suelo sea cada vez más caro y cada vez más escaso, haya que irse cada vez más lejos de la ciudad para seguir construyendo, sino también para qué se utiliza el suelo. Por ejemplo, el hecho de que el centro de la ciudad reúna cada vez más oficinas, cada vez más negocios, etcétera, hace que a veces sea difícil estar en el centro de la ciudad. No es una zona agradable para las personas, solamente se va a trabajar y ya está, porque no hay zonas de ocio, porque hay demasiado tráfico, porque está muy contaminado, etcétera. O por el contrario, las zonas industriales que se establecían en el centro van quedándose abandonadas y pueden convertirse en malos barrios, en zonas empobrecidas, en zonas abandonadas, etcétera. La solución de todo esto es hacer una ciudad más agradable para la vida, creando, por ejemplo, zonas peatonalizadas, zonas dedicadas al ocio, a las tiendas, etcétera, y reutilizando espacios, por ejemplo, los espacios industriales, para otras actividades, como el Centro Cultural Jolnay, la antigua fábrica, convertida en un espacio de la cultura. Finalmente, la segregación y la deshumanización de la ciudad. La segregación es la separación de las personas o de las zonas en función de aspectos económicos, aspectos sociales, etc. Esto debido al hecho de que, por ejemplo, en el centro de la ciudad se establecen las actividades que producen más beneficios y que el suelo va siendo cada vez más caro, hace que sea difícil vivir en el centro o crear nuevos negocios en el centro. Si estudiamos, por ejemplo, el precio del suelo en la ciudad, vemos que, así como en la periferia se encuentran precios más bajos, en el centro se disparan,
con lo cual acaba creando distintas zonas separadas dentro de la ciudad. Se ve, por ejemplo, como en este mapa, en el nivel de riqueza de los habitantes, con algunas zonas con unos niveles de riqueza medios mucho más altos y otras zonas mucho más bajas, lo cual puede acabar llevando a que se creen barrios separados, barrios segregados, en función del nivel económico, del nivel sociocultural, de la riqueza, de las posibilidades de las personas. Para solucionarlo, lo que se intenta es crear zonas centrales, accesibles a todos, que creen además sentimiento de comunidad. El proceso que hemos dicho de ciudades dispersas, zonas de viviendas cada vez más separadas, que necesitan el transporte público o el coche, que no tienen tiendas cercanas, etc., hace que personas enfermas o ancianas estén cada vez más desconectadas del resto de la ciudad. Además, si estas zonas son desfavorecidas, son más pobres, van a acabar siendo barrios prácticamente aislados. Por ello, crear espacios que sean accesibles a toda la ciudad es algo fundamental para devolver este sentimiento de comunidad, esta preocupación por la ciudad y para crear en la ciudad un espacio que sea realmente humano. Esto nos lleva, una vez más, al principio, a nuestra fotografía, en la cual hemos hecho un análisis generalizado. Hemos identificado la imagen, hemos descrito lo que vemos, las partes, los tipos de edificio, la trama irregular, ortogonal, etc., las zonas verdes, las diferentes actividades, y hemos comentado cómo ha ido evolucionando la ciudad, los problemas que pueden encontrarse, etc. Para ello, insisto, tenemos que combinar lo que vemos en la imagen con las cosas que hemos estudiado. No tenemos que inventarnos nada, no se espera de nosotros que digamos más cosas de las que podemos saber, pero no podemos simplemente decir lo que se representa en la imagen, es decir, aquí hay unos edificios y aquí hay otros. Tenemos que demostrar que hemos entendido lo que eso significa, cuáles son las distintas partes, qué características tienen, por qué tienen estas características, cómo han evolucionado o cómo creemos que han evolucionado y qué problemas tienen o qué problemas creemos que tienen. Finalmente, recomiendo como siempre terminar con una conclusión algo breve que cierre nuestro comentario y demuestre que hemos terminado porque nosotros hemos querido terminar, no porque nos hayamos quedado sin tiempo o sin ideas. Una buena conclusión sería, por ejemplo, resumir las partes de la ciudad y recuperar la idea de los problemas que tiene y las posibles soluciones. Los problemas medioambientales y la necesidad de proteger el medio ambiente. Los problemas de la ciudad moderna y la necesidad de buscarle una solución a través del urbanismo, etc. Cualquier cosa que demuestre que hemos cerrado nuestro comentario. Bastaría un breve resumen de, por todo ello, vemos en la ciudad de Pécs las características, los problemas y los procesos propios de una ciudad europea del siglo XXI y que la obligan a prestar atención a sus habitantes y a sus necesidades para poder seguir desarrollándose de manera próspera y efectiva. Algo general, algo básico, que nos permita cerrar el comentario como nosotros cerramos ahora este vídeo. Con esto termina este vídeo, así que muchas gracias por escucharlo y cualquier duda o consulta que tengáis, por favor, no dejéis de preguntar. Muchas gracias.